Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a entonar esta alabanza para el Señor Jesucristo, para su gloria y su honra. Seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Seguiré adelante, aunque el diablo trate con mil artimañas desviarme de ti. Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi barca, y aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barco hermoso salvará mi alma. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas del mundo y sus cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas, y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. No le temo a nada si tú vas conmigo, guiando mis pasos por el buen camino. Vaya donde vaya, yo estaré segura, porque tu presencia siempre irá conmigo. No le temo a nada, no, ni a la misma muerte, pues sé que si muero me uniré contigo. Cruzaré desiertos y en valle de sombras, y mi alma segura, porque vas conmigo, nada temerá. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas del mundo y sus cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas, y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas del mundo y sus cosas. Si en algún momento siento que declino,
alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Amén. La gloria del Señor está la... Un gran escultor talló una cruz con Jesús allí crucificado. La gente al pasar no vio nada especial en aquella obra del Calvario. Pero un hombre fue a los pies de aquella cruz y arrodillado desde allí miró a Jesús. Mas sus lágrimas no las pudo contener, porque esa era su forma de mirarlo. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El más grande evento a la humanidad fue aquel gran día en el Calvario, porque el mismo Dios fue quien descendió y al morir pagó el precio del pecado. No había nadie para ir en su lugar. Fuimos echados de la gloria celestial, pero Él un camino proveyó y por su sangre ahora podemos regresar. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Dayana García, ya he estado con ustedes antes. Quiero contarles un testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Es como Dios nos honra cuando nosotros le honramos. A veces nos sentimos presionados por diferentes situaciones y pensamos que no hay salida, cuando hay situaciones que escapan de nuestras manos, que es cuando viene una presión de parte de un jefe
o de personas queriendo imponer algo que nos lleva a contradecir la palabra de Dios si le obedeciéramos. Entonces, en esos momentos, pues estamos entre la espada y la pared porque tenemos que tomar una decisión, o desobedecer a un jefe que está en presencia de nosotros, o desobedecer al Señor, contradecir su palabra, y eso sería negar al Señor. Entonces, bueno, cuando estamos en esa situación, pues simplemente debemos honrar al Señor y bueno, dejar los resultados en las manos del Señor. Les cuento, una vez en una oportunidad, en una temporada de Navidad, yo acepté al Señor un año y trabajaba en una tienda y no tenía problemas en trabajar en Navidad los días domingos. El siguiente año ya yo me congregaba y en la tienda me hacían presión de que tenía que trabajar los domingos. Yo les decía que no iba a trabajar los domingos porque yo no trabajaba los domingos, yo iba a la iglesia los domingos. Entonces había ese escenario allí donde el jefe decía que si habían tantos días que podía ir otro día a la iglesia. Yo les decía que no, que el día domingo era para ir a la iglesia, para congregarse. Entonces él me decía, me mandaba a decir con diferentes personas que si yo no iba que fuera a trabajar, ofrecían dinero, y bueno, yo le dije que simplemente que no, que yo no iba a trabajar los domingos, porque yo iba a ir a la iglesia. Entonces él me dijo, a lo último, ya no sabía cómo presionarme, entonces llegó y me dijo, ¿y si pierdes tu trabajo, quién te va a ayudar? Y yo le dije, bueno, el Señor sabrá cómo hará conmigo. Entonces él llegó, a la final me dijo, bueno, usted está loca. Y bueno, me dejó quieta. En esa oportunidad estaban ofreciendo una bonificación al personal que fuera a trabajar los domingos. Yo en ningún momento acepté, en ningún momento fui. Al final, cuando entregaron la bonificación, ese mismo jefe me llama aparte con un sobre y me dice, venga acá, me dice, esto es para usted, es un memorándum. Bueno, yo me quedé allí esperando a ver qué me iba a entregar. Cuando sacó, me pagó la misma bonificación que le pagó a los demás, me pagó a mí, y yo ni siquiera asistí un día domingo allí, y él llegó y me dijo, usted se lo merece. Y entiendo y sé que es la mano del Señor, que es el que nos honra por honrarle, porque realmente para Él yo no lo merecía, yo no estuve allí en ningún momento. Entonces, bueno, si honramos al Señor, el Señor nos va a honrar a nosotros. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 3. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Su hermano en Cristo, Ramón Camacho, quien les acompaña en esta hora, estaré con la ayuda del Señor, tratando de ser un instrumento en las manos del Señor para que Él nos hable en este tiempo final, para que una palabra que Él pueda hablarnos a través de su palabra y su espíritu guiando y vivificando su palabra, Él pueda guiarnos a través del camino, mostrándonos lo errado y apuntando hacia lo correcto. Muy importante que cada uno de nosotros sepamos hacia dónde vamos caminando, si lo que estamos haciendo, lo que estamos creyendo, lo que estamos fundamentando está correcto o incorrecto. Eso determinará nuestro destino eterno, determinará el rapto, determinará qué clase de señal recibirá usted, ya sea el sello de Dios o la marca de la bestia. Determinará el futuro de muchos de sus familiares, el futuro de sus congregaciones. Fíjese todo lo que implica su fe, la de usted, hará la diferencia para lo que Dios ha predestinado para muchas vidas. Y usted pudiera decir en esta hora, pero hermano, si es predestinado, eso se va a cumplir. Pero hay una manera de cumplirse. Esa es una parte que muchos no entienden. La predestinación tiene un desarrollo. Y para que la predestinación que Dios ha determinado para una persona se cumpla, no es cualquier predestinación. Es para que la que Dios ha determinado para usted y para mí, tiene que hacerse conforme al plan que Él trazó
desde un principio, desde antes de la fundación del mundo. Ya todos esos planes están trazados. Él no es como el hombre, nuestro Dios y Salvador. No es como el hombre que va aprendiendo en el camino y va haciendo correcciones cuando es necesario. Dios no es así. Lo que Dios determina es perfecto. Cuando usted mira en el pasado y ve las diferentes maneras, las personas, los modos en que se desarrolló el plan de Dios y también el plan del enemigo, todo estaba trazado por el Señor. Dios lo había permitido así, Dios lo sabía. El plan de los hijos de Dios ya Dios lo había trazado, pero Él sabía cuál iba a ser el plan de los hijos del diablo. Los que no serán de Dios, los que recibirán la marca de la bestia. Él lo sabe. Pero Dios no hace que nadie se pierda, sino que Él hace la elección. Y Él dice, unos para honra y otros para deshonra. Unos para que me honren, y cuando se habla de honrar, unos para que me glorifiquen aquí en la tierra, vivan una vida santa y pura, y una vida que manifieste mi poder, que combine vida, carácter y poder. Porque si usted cree en santidad, pero no cree en el poder de Dios, en los dones, usted no está creyendo toda la palabra, usted está creyendo una parte de la palabra. Y eso no es honrar a Dios. Honrar a Dios es honrar todo lo que Él ha inspirado en su palabra, lo que Él inspiró a través de su siervo el profeta. Y cómo nos aseguramos que estamos cumpliendo la voluntad del Señor, orando al Señor y en sinceridad en el altar pedirle al Señor su guianza, no su pensamiento o su deseo, porque muchas personas no son sinceras con Dios e interponen sus deseos y sus pensamientos al deseo y al pensamiento de Dios. Y si usted, quien me escucha en esta hora, interpone su pensamiento y su deseo al pensamiento de Dios y al deseo de Dios, al plan que Él trazó, usted no le está dando gloria a Dios. Usted no está cumpliendo ese tipo de Enoc, que es la fe de rapto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y agradarlo es agradarlo todo. No. Es un testimonio en donde Dios se vio en Enoc. Dios se manifestó en Enoc. Dios obró en Enoc. Tenía que ser así. ¿Por qué no construyó las pirámides y Noé construyó un arca? Así ya lo había establecido el Señor. Tenía que ser así. ¿Por qué Enoc fue traspuesto? ¿Y por qué Enoc tuvo que construir un arca? Porque ese plan perfecto de Dios en su sabiduría, Él ya lo había trazado. No se equivoca. Ahora, si Dios lo ha llamado a esta palabra, usted puede decir, Dios me ha llamado para una vocación celestial superior. Pero eso no está determinado en dónde se congregue usted, sino qué clase de corazón tiene usted, qué clase de intención tiene usted y qué es lo que busca usted y cuál es la sinceridad de su corazón cuando usted va a una iglesia y usted se allega a Dios. ¿Qué es lo que usted busca cuando va a una iglesia? El hecho de estar en una iglesia no garantiza que usted tenga el boleto del rapto seguro, porque hay una manera de Dios y debemos preocuparnos en cumplirlo todo, no una parte, no lo que usted cree que debe ser cumplido. Esa es otra. Hay personas que han trazado líneas y dice, el plan de Dios se cumple así. Está equivocado. Usted no puede darle órdenes a Dios. Dios es el que da las órdenes. Dios es el que determina cómo su plan debe ser abordado y cuál debe ser nuestra actitud. Si somos predestinados, preocuparnos en alinearnos a ese propósito. Hago mucho hincapié en este tiempo o en esta expresión porque Dios está juzgando el corazón de cada hombre y de cada mujer, pero muy sobre todo de los que están en las iglesias. Porque basado en el tema
de lo que el Señor ha estado mostrando acerca de quienes recibirán la marca de la bestia y quienes recibirán el sello de Dios, hay un elemento que sobresale y es la incredulidad o la fe. Si usted no cree toda la palabra, usted está llamado a recibir la marca de la bestia, porque la marca es una señal de incredulidad, porque la incredulidad hará que usted se comporte de esa manera. Hermano, la incredulidad hará eso. La incredulidad hará que usted hable como un incrédulo, aunque mencione a Dios. ¿Y cómo es eso?, dirá usted. ¿Cómo alguien que mencione a Dios puede hablar como un incrédulo? Cuando descree parte de la palabra, cuando enseña algo que no es conforme a la revelación de Dios, cuando niega algo que Dios había indicado. Y eso abarca muchas cosas. Nosotros no podemos poner a Dios como un mentiroso. No podemos hacer eso. Nosotros no podemos determinar con nuestro juicio humano quién hace lo correcto y quién no. La mejor manera es en oración y en sinceridad pedir al Señor guianza y revelación. Señor, muéstrame el camino, muéstrame la revelación. Pero ahora viene un detalle muy importante. Después que viene la revelación, tiene que venir una decisión de la persona, porque normalmente las decisiones que se toman por Dios, hay un precio que pagar. Es algo que usted debe de entender de una vez, porque a veces se ilustra el camino del Señor como un campo lleno de flores y pájaros cantando, pero en realidad es un camino de espinas, de luchas y de pruebas. Pero el Señor estará siempre allí guiándonos, bendiciéndonos. Él hará que esas pruebas queden sujetas. Él nos dará bendición a través del camino. Él hará que ese camino tortuoso se convierta en bendición. Pero eso solo lo hará el que decide. Tiene que haber una decisión. Los hombres y las mujeres tienen que tomar una decisión a lo largo de su vida en el Señor. No es solamente cuando aceptan al Señor. Se supone que esa deberá ser la decisión suficiente. Pero hay personas que van por etapas. Aceptan al Señor, pero no desarrollan el drama completo o lo que está llamado a desarrollar. Hay algunos que dicen, bueno, yo creo en Jesucristo y me bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero la palabra empieza a demandar santidad, empieza a demandar apartarse de lo malo, empieza a demandar limpieza del corazón. El Señor comienza a hablar al corazón del hombre y la mujer y a decirle las cosas que ese hombre y esa mujer están fallando. Y él debe tomar decisiones porque es una etapa de rendición, es una etapa de confesión y es una etapa de decisiones. En la medida en que ese hombre mujer va tomando decisiones, va llegando a alturas espirituales y después, cuando Dios ve que su obediencia es total, lo llena con el sello de Dios, le da el sello de fe. Pero ahora viene una etapa superior, ahora viene una etapa de perfección, una etapa en que no solamente es decir, yo ahora soy salvo, me voy para el cielo y yo creo este mensaje, no, comienza una etapa de la estatura del hombre perfecto, y la estatura del hombre perfecto es Cristo. El hombre perfecto es Cristo. ¿Y qué significa eso? Que si usted quiere escalar la estatura del hombre perfecto, usted está diciendo que se quiere parecer a Cristo. Usted debe parecerse a Cristo, debe buscar parecerse a Cristo, hablar como Cristo, creer como Cristo, asumir las posiciones de Cristo. Que no importa las luchas y las pruebas, usted haría lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo en su lugar. En eso consiste la estatura del hombre perfecto. Y para eso Dios va preparando esas etapas. Dios va preparando esas etapas en el hombre para fundamentar esa obediencia, porque tienen que ser obediencias profundas. Si usted lee la vida del hermano Branham, usted ve cómo el hermano Branham profundizó
en su obediencia, aún con la comisión del ángel, cómo él tuvo que renunciar a cosas, todavía tenía que tomar decisiones. Dios esperaba que él tomara una decisión y él obraba, porque Dios le proponía algo al hermano Branham para hacer y el hermano Branham tenía que decir, yo lo haré. Y cuando él decía eso, entonces el ángel le decía, yo seré contigo. Y cuando ese hombre, o el hermano Branham, obedecía la palabra, entonces la gloria de Dios se manifestaba y ahorita, hoy, hay innumerables testimonios de hombres y mujeres que dicen, yo vi a Dios y yo no he vuelto a ver a Dios nunca más sino en el hermano Branham. Por eso, no era porque era un profeta, era a lo que él se rindió. Eso era el hermano Branham, no, ese debemos ser usted y yo. Esa es la meta, debemos ser usted y yo. Debe haber una limpieza de toda incredulidad en nuestras vidas, de lo personal, de las maneras de pensar de nosotros. No intente justificar nada, solo póngalo en el altar del Señor y deje que el Espíritu Santo comience a lidiar con usted, a mostrarle, a indicarle, a mostrarle lo más profundo de sus deseos, de sus corazones. Él le va a decir si lo que usted desea es correcto o no, si sus planes o proyectos están correctos o no, si los pasos que usted desea hacer son correctos o no. En todo debe ser Cristo. En los estudios debe ser Cristo. En el matrimonio debe ser Cristo. En el ministerio debe ser Cristo. En todo debe ser nuestro Señor Jesucristo. En todo. Porque si usted se va a casar, tiene que ser con alguien que Dios predestinó para usted. No lo que usted piense. No lo que usted desea. Y si usted quiere algo y no le importa la opinión de Dios, entonces usted está dando una señal de incredulidad. Y eso determinará su destino eterno. Tenga cuidado. Si usted va a estudiar una carrera, consulte con el Señor. Que el Señor le confirmó. Esa es la carrera que Él desea que usted estudie. Pero hermano, esas decisiones son personales. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, ya nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Es el Señor Jesucristo a quien le hemos dado la autoridad y el dominio. Lo que pasa es que Dios es tan respetuoso que Él respeta sus malcriadeces y mis malcriadeces. Siendo que usted dijo y que yo dije que le había entregado mi vida al Señor, yo vengo y la reclamo de nuevo. Con aquel abuso. Y no es capaz, ni somos capaces de pedirle al Señor la guianza. Señor, ¿será que esto es lo que yo debo hacer? ¿Será que esto es lo que yo debo estudiar? Este es el curso que yo debo tomar. Confírmame a mí. Señor, ayúdame y yo obedeceré. Esa sinceridad es la que Dios quiere ver. Pero si usted no es sincero, eso va a determinar su destino eterno. Hay personas que no están dispuestas a renunciar a ciertas costumbres del mundo. ¿Sabía usted que hay mujeres que no les gustan las iglesias del mensaje solo porque desean usar pantalones? Al hacer eso, están mostrando que son crédulas a la palabra. Y la señal que están dando es de la bestia. Hay mujeres que les gusta cortarse el cabello. Esa es una mala señal. Es una señal de incredulidad. Fíjense, estamos quitando o queremos quitar toda incredulidad de nuestras vidas. No queremos que nada nos impida que la bendición fluya, porque si hay algo que impide, entonces la bendición está trancada. Y ahí es donde vienen vidas, hombres y mujeres a través de los años, que se estancan espiritualmente y no avanzan. No avanzan. Y eso son más de lo que usted se imagina en las iglesias. Entonces, como una especie de aplacar su conciencia, dicen, bueno, yo me congrego en la iglesia, yo pago los diezmos y yo me congrego desde hace muchos años. Eso no es suficiente, es obediencia total a la palabra. Fíjense, estamos tratando de llegar a un punto, porque muchas personas con su actitud ante lo que Dios desea determinan su destino eterno.
Y cuando Dios le habla en los evangelios, Él le habla principalmente a la iglesia. Acuérdese de Apocalipsis, Él le habla a las dos iglesias. Ahí, siempre Dios le habla a dos iglesias, siempre. No importa qué evangelio, qué libro, le habla a dos iglesias. A la iglesia de Dios y a los religiosos. Siempre habrá una parte de condenación y habrá una parte de alabanza. Y cuando el Señor exhorta a la iglesia. Porque el incrédulo ya es un incrédulo. El incrédulo no cree. Y Dios no tiene negocio con el incrédulo. El negocio de Dios es con el que dijo y tomó decisión por el Señor. Hay ministros que tienen temor de profundizar en la palabra y no quieren tomar toda la palabra porque quieren que su iglesia se mantenga en una cierta posición. No, le tienen temor a ciertas cosas. Le tienen temor a ciertas manifestaciones de Dios. Hay iglesias que le tienen miedo a los dones. Y para no predicarlo en la iglesia, lo llaman del pasado. Pero los dones espirituales es una verdad revelada de Dios. Forma parte de la palabra y usted no puede quitar nada de la palabra. Y al hacer eso, usted no está tomando las decisiones correctas, ministro. Usted no está profundizando, lo está haciendo sin Dios. Yo no quiero predicar sin Dios. Y yo sé que usted, pastor, no quiere predicar sin Dios. Yo sé que usted siente la unción de Dios, yo no niego eso. Pero usted limita a Dios. Recuérdese, hay falsos ungidos. Ahí se aplica, y yo no quisiera decir que eso se aplica a usted, pero eso es lo que la palabra y el mensaje dice. Hay falsos ungidos, hombres con la unción verdadera, pero su enseñanza es falsa. Dios lo libre a usted de identificarse con ese grupo. Mano, yo no quiero ser un falso ungido, un falso ministro, un falso profeta. Acuérdense que profeta es un predicador. Yo no quiero ser un falso predicador, hermano. Yo no quiero enseñar nada contrario a la palabra. No, hermano, Dios me guarde, Dios me libre. Yo creo todo el mensaje, pero lo predicas todo. ¿Qué demanda? Lo predicas todo. Todo el mensaje lo predicas. No omites algo o tienes reservas por algo. Si tú tienes reservas por algo, yo te recomiendo que lo pongas en el altar y le preguntes al Señor. Si tú no te cierras ante el consejo de un hombre, estás en tu derecho. Pero Dios te puede revelar porque en la oración hay comunión, que es oración, Dios hablándole al hombre, y comunión, revelación, Dios hablándole al hombre. La oración es el hombre hablándole a Dios y la revelación es Dios hablándole al hombre. Eso es la oración. En la oración nosotros descubrimos la voluntad del Señor. Dios abre en la meditación, en esa oración. Dios abre las puertas del entendimiento porque las escrituras no se aceptan por enseñanza, sino por revelación. Como se dijo la semana pasada, los discípulos, los 11, sacando a Judas, ellos habían recibido la misma revelación de Pedro, si no, no se hubieran quedado hasta el final, tengan la seguridad. Hay muchas citas en el Evangelio en donde ellos dicen, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que ellos se quedaron al lado del Señor Jesús porque habían recibido revelación de quién era Él. Pero, ¿por qué Judas no se quedó al lado de Él? Porque había una razón muy personal de él para seguir al maestro. Posiblemente su intención era política. Quería, el hermano Abraham decía, él era un hombre muy inteligente. A lo mejor él quería formar parte de la cancillería del nuevo reino, que corrieran a los romanos. Pero ese no era el plan de Dios. Y cuando el plan de Dios se fue desarrollando, el plan de Judas se vio que no cuadraba con el plan de Dios. ¿Se dan cuenta? Hemos visto divisiones a través de los años basado en eso. Personas que parecían que tenían la misma visión que uno,
Pero en la medida en que fueron pasando los años, se fue viendo cuál era la verdadera intención, la verdadera visión de ese hombre o de esa mujer. Y cada vez la brecha se fue abriendo más y más y más. Y cuando se dio cuenta que lo que él o ella deseaba no era lo que Dios deseaba y a donde Dios estaba guiando a la iglesia, se van hablando mal o fomentan o producen o provocan una división en la iglesia. Las divisiones vienen en base a eso. Visiones egoístas de personas que no cuadraron con la visión de Dios o la visión de esa iglesia. El hermano Branham hablaba de sepárese. Simplemente no se vaya hablando mal, no se vaya criticando, no se vaya despotricando de nadie, porque eso demuestra que usted lo está haciendo con un espíritu de división. Tenga cuidado con los espíritus que lo mueven a usted. Usted se va de una iglesia despotricando de su antiguo pastor, eso no le va a ayudar a usted, porque ese espíritu se va a mudar con usted en la nueva iglesia. Y si esa iglesia termina tomando un rumbo distinto al que usted piensa, también va a ser lo mismo allá. Así es como han sucedido las cosas. Por eso ha sido como dijo un mundano me dijo a mí. Y claro, cuando él dijo eso se basó en la experiencia denominacional. Él decía, la iglesia también es política. Yo le dije, algunas iglesias son y se mueven de esa manera. Pero la iglesia de Cristo no está llamada a moverse con políticas ni humanas, ni políticas de las naciones, sino bajo la visión y la guianza del Espíritu Santo. Tienen que hacer las cosas conforme a Dios, porque hay una misión de esa iglesia, hay una misión de ese pastor, que él es responsable de levantar hombres y mujeres para que se parezcan a Cristo. A veces no se parecen en nada a Cristo. Uno dice, son buenos hermanos, pero están lejos de manifestar todo el carácter. No hay una intención, no hay un celo de amor por querer hacer la voluntad de Dios, no hay una sensibilidad. Uno lo capta y uno se entristece, porque uno se goza cuando uno ve a un hermano con ese amor y ese deseo de hacer la voluntad del Señor, y hasta uno lo ve llorando. Dice, gracias Señor, Dios bendiga ese corazón, porque tú lo vas a bendecir, tú lo vas a ayudar. Ese son el tipo de corazones de hermanos que tú deseas, sensibles a la voz de Dios. Pero no haga las cosas con intención política. No tenga sus propios pensamientos ni sus propias ideas, sino que haga todas las cosas conforme a Dios. Haga todas las cosas conforme al plan de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, el plan de Dios es tan profundo, tan especial, es tan sensible que muchos no lo captan, muchos no lo entienden, muchos no perciben la intención de Dios. Muchos han establecido ya líneas, y eso lo vemos en las más de 3.000 denominaciones y aún en las iglesias del mensaje. Hay líneas establecidas, doctrinas establecidas. Y esas doctrinas establecen órdenes de conducta en las iglesias. Esas personas se comportarán de acuerdo a la revelación que recibieron. Ahora, ¿qué pasa allí? Dios no puede confirmar un rumbo así. La iglesia del Señor, estamos hablando de Israel. ¿Cómo es posible que de millones de hombres y mujeres absolutamente religiosos, sin ninguna tacha moral, como era Israel, solo 11 ministros, bueno, incluiríamos allá a Matías, solo 12 ministros dijeron sí, Señor, lo haré. Solo 12 ministros dijeron sí al Señor. Y Dios comenzó su movimiento. Y dejó
esperando a Israel en su visión de cómo era que el Mesías tenía que manifestarse, de cómo era que el Mesías tenía que manifestarse al pueblo de Israel. Israel vio las señales del Mesías, vio el ministerio del Señor, pero sus corazones no fueron sinceros. Y por eso, al final, o vamos a decirlo así, al final del ministerio del Señor, Dios contaba solo con 12 apóstoles. Y una iglesia que se quedó al lado, muy pequeña, que si vamos a tomar la iglesia del Señor, basado en lo que la Escritura estrictamente dice, yo pudiera decir 120 más. La Escritura dice que el Señor se le manifestó a 500 y Dios no se le va a manifestar a un incrédulo. O sea que la iglesia estaba compuesta de 500 hermanos. ¿Y dónde estaban esos 380 hermanos? Estaban por todo Israel porque no todos se fueron a Jerusalén. Había un grupo fiel que seguía al maestro día y noche, y ese grupo se componía de 120. Pero ¿sabía usted, no había pensado la razón por la cual el Señor fue a Galilea? Allá había testigos, allá había gentes que creían y tenían que ver que lo que él había predicado era cierto. Y las cifras son 500. No. Solo 500 creyentes de millones de creyentes en los días de Israel. Que Dios tenga misericordia de la generación de hoy. Dios cuenta con usted, hermano y hermana. Dios cuenta con usted. Si Dios le dice, cuento contigo para desarrollar mi plan y propósito, usted le puede decir al Señor, cuento con usted, Señor, cuenta conmigo. Harás lo que yo te diga. No. Y para fundamentar lo que se ha de comenzar, ya se comenzó a decir en esta hora, y hablando pausadito, ¿verdad? Venga, pues por mí, para que me ayude. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ojo, le está hablando a las dos iglesias. No le está hablando al mundo, le está hablando a dos iglesias. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. De noche. Pero nosotros, que somos del día, la luz de Dios, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, revelación y amor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya seamos que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y por amor, por causa de su obra. Fíjese a dónde está apuntando, a los ministros. Tened paz entre vosotros. Bien, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno
unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos, los iglesias. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor y ponernos en sus manos. Bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor, que tú eres el que da fuerza, tú eres el que guías, tú eres el que inspiras. Que esta palabra que se ha comenzado a hablar sea tu espíritu mostrando, hablando, inspirando. Señor, que la revelación llegue a cada corazón y que cada uno de nosotros podamos tomar decisiones para la gloria de tu nombre. Perdona nuestras flaquezas, nuestros errores, perdona nuestras fallas, nuestras omisiones. Nosotros queremos parecernos a Cristo, queremos ser como Cristo. Pero hay un precio que pagar, hay cosas que renunciar, hay decisiones que tomar. Ayúdanos a ser valientes y a ser sinceros en el altar, tomando decisiones valientes por Cristo. Que la revelación y tu amor llegue a cada corazón a través de la predicación. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjense, basado en el tema de que es la marca de la bestia y el sello de Dios, te dirá, pero hermano, esta escritura habla de las dos cosas, ¿sí? Porque le está hablando a la iglesia. Pero yo siempre he creído que los que van a decir paz y seguridad van a ser los mundanos, que van a llegar a acuerdos políticos. Bueno, déjeme decirle que ninguna nación va a darle paz y seguridad a nadie. Ninguna nación puede hacer eso. Habrán personas que crean eso, que porque su nación es fuerte económicamente o militarmente puede darles paz y seguridad, pero en realidad, en la época en que estamos viviendo, cualquier cosa puede pasar. Ahora existen bombas atómicas, existen drones, existen muchas cosas y el mal puede llegar a cualquier parte. Fíjense, el mal puede llegar a cualquier parte. Los que dicen paz y seguridad son los cristianos. ¿Se dan cuenta? Ahora, usted dirá, pero hermano, los cristianos no pueden decir paz y seguridad. Sí, siempre y cuando estén seguros en Cristo con el sello de Dios. Pero habrán muchos de que tienen la marca de la bestia que dirán paz y seguridad. ¿Por qué, hermano? Porque les han enseñado que creer así está bien y que a Dios le agrada. Pero han sido engañados. Y el Señor es paciente y misericordioso con las dos iglesias. Él testifica, tiene sus siervos fieles, quienes predican la verdad, pero también hay hombres y mujeres que han tomado el camino del error, el camino del lucro, el camino del egoísmo, el camino de no hacer la voluntad de Dios. Y el negocio del Señor no es con ellos, porque ellos no se han comprometido con el Señor. Dios no puede llegar a profundidades con ellos, porque nadie puede hacer la obra de Dios sin Dios. Nadie puede decir, yo voy a hacer las cosas así de esta manera. No, las cosas no se hacen así. ¿Usted quiere entender eso? Vaya a una empresa. Si a usted lo contrata a una empresa, usted como empleado no va a decir, de ahora en adelante las cosas se hacen así. Usted comienza a hacer las cosas a su manera, el dueño de la empresa le va a decir, mire señora, nosotros lo contratamos para que cumpla una función en esta empresa a la manera de esta empresa. Usted no puede hacer las cosas de otra manera. Nosotros tenemos una
visión de empresa. Y nosotros hacemos. La persona puede decir, pero es que yo lo hice en tal empresa y en tal organización y a mí me funcionó. Pero es esa empresa y esa organización que te lo permitió. Nosotros aquí no lo permitimos. Tú no puedes hacer un servicio en esta empresa a tu manera. O te alineas al propósito de la empresa o no podrás seguir trabajando aquí. No lo han visto nosotros, no hemos visto eso nosotros en las cosas naturales. Así, espiritual. Lo que pasa es que el Señor, por medio de la palabra, Él advierte a los que hacen posiciones y enseñan cosas que lo que están diciendo y lo que están enseñando no es correcto. Porque Dios tiene su manera, Dios siempre tiene su manera de lidiar con el hombre y la mujer. A menos que esté totalmente su conciencia cauterizada. Pero al principio no la tenía cauterizada. Llegó un momento en que se cauterizó y ya no le importa más nada. Eso sí es terrible. Eso sí es una consumación de la marca de la bestia. Personas con la conciencia cauterizada. Pero hay personas que Dios les habla, Dios que los conoce los corazones, nosotros no sabemos a quién en el plan de Dios ha predestinado para manifestar su verdad. En realidad nosotros no lo sabemos. Nuestra labor es enseñarles la verdad y decirles la verdad. Decirles cómo hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera de esa persona. Allí la respuesta de ese hombre o de esa mujer determinará qué sincero o sincera es él o ella. Si él no quiere renunciar a su propósito, me está dando a entender que tarde o temprano, la brecha entre la visión de Dios y su visión se hará más grande y llegará un momento en que hará un rompimiento. Y nosotros no queremos eso. Esa ha sido la historia, por lo menos de esta iglesia, que es lo que yo puedo hablar. Hombres muy tremendos han parado en el púlpito a través de casi 60, 70 años de ministerio. Pero como el hermano Galdona siempre decía, el tiempo es el mejor cenidor. ¿Por qué él decía eso? Porque a raíz de que el tiempo iba pasando, se iba viendo poco a poco cuál era la verdadera intención de ese hombre. Hasta que vio su oportunidad y lo manifestó. Fíjense, dio su oportunidad para hacer las cosas a su manera y lo hizo así. Ahora, sea sincero con Dios. Si yo creo que usted es un hombre sincero, una mujer sincera. Yo he conocido mujeres que eran predicadoras y cuando vino el mensaje de la hora, ellas humillaron su corazón y dejaron de predicar. Ahora, habrán algunas mujeres que le dijeron, pero tú si eres tonta, ¿cómo te vas a dejar someter ese yugo? Para tomar una decisión así se necesita revelación. Pero ¿qué pasa? Si la persona cierra su corazón a la revelación y la palabra debe quedar como un testimonio. Ojo, yo he visto hermanos que dan el testimonio y cuando la persona dice eso no es así, buscan hacer acuerdos. Bueno, no, vamos a ver cómo hacemos. No haga eso. No comprometa la palabra. La revelación, la palabra es para despertar a los corazones y a las vidas, a la verdad, para que hagan la voluntad de Dios. Pero si cierran su corazón, la palabra queda como un testimonio, como un juicio de que Dios le habló, porque nadie puede imponerle condiciones a Dios. ¿Se dan cuenta? Nadie puede decirle a Dios cómo hacer las cosas y nadie puede decirle a Dios, te equivocaste. Y si usted cree que el mensaje de la hora se equivocó, entonces usted no ha recibido la revelación. ¿Se dan cuenta? Entonces sería bueno que usted se arrepintiera, fuera al altar y se humillara y clamara al Señor de corazón y le pidiera al Señor, Señor, revélame tu palabra, porque tú que conoces mi corazón, sabes lo que yo deseo hacer. Yo quiero agradarte en todo. Si usted hace eso, entonces el Señor lo honra a usted y Dios lo sella, porque Dios da el Espíritu Santo a los que le creen, a la obediencia completa a la palabra.
Pero ¿qué pasa? Habrán personas que van a creer la mentira que el diablo les ha predicado a través de hombres y mujeres que no tienen revelación, y personas que creen esa visión errada, dicen amén porque no les dicen la verdad. Y se identifican con esa mentira y ellos aseguran y creen que lo que ellos están haciendo es la verdad, que lo que ellos están predicando es la verdad y que todos los demás están errados. Fíjese esto. Eso allí, cuando uno ve ese tipo de declaración, uno sabe por la palabra que ese hombre no ha buscado una revelación con el Señor, no ha buscado una experiencia con el Señor. A veces hay cosas que Dios permite en las vidas de ciertos hombres y de mujeres que sacuden sus conciencias, sacuden su vida y hacen que sus fundamentos se muevan. Han construido bases, estructuras, y se sienten seguros en esas bases y estructuras. Pero cuando viene, si hay un plan de Dios para con ese hombre, esa mujer, Dios viene y sacude esos cimientos. Y Dios dice, no, la cosa no es así. Yo te predestiné para otra cosa. Este es el caso de Noemí, de Ruth. Había un propósito. El plan de Dios no era que Noemí se quedara en la tierra de Moab. Lo que Dios había trazado, y eso ahorita uno lo puede ver, viendo hacia atrás. Y uno dice, Noemí era una mujer predestinada. Porque ella conoció a Ruth y Ruth, fíjense, Ruth recibió la misma revelación que Noemí. Ella dijo, tu Dios será mi Dios. Lo que tú creas yo lo voy a creer. Ella no fue con condiciones, me puedo llevar a mis ídolos, me puedo llevar a mis costumbres raras denominacionales. No. Ella vio que Ruth era también, porque en el plan de Dios, Dios unió a esas dos predestinadas. Pero ¿cómo podía desarrollarse el plan de Dios si Dios no sacudía esos cimientos que habían colocado Noemí con su esposo y sus hijos? Perdió a sus hijos y perdió a su esposo. Se quedó sola. Y volvió llamándose Mara. Amargada. Perdió toda su familia. Se iba a regresar sola. Lo que pasa es que una de las nietas, de las nueras, dijo, no, esa religión de ella a mí nunca me ha gustado. Yo me casé fue con el esposo, no con la religión de ella. Y aunque yo la aprecio y es una buena hermana, pero mejor que se vaya a Israel y yo me quedo aquí contigo. Pero la otra, Ruth, nos dijo así. ¿Y cómo se sabía? Porque no fue la otra la predestinada. ¿Cómo se sabía que la otra era la predestinada? Por sus frutos, por su manifestación, por lo que dijo, por lo que hizo, por el compromiso que hizo. Y cuando llegó a la tierra de Israel, fíjese, Dios honró a Noemí de tal manera y a Ruth, que del linaje de Booz, cuando se casó con Ruth, vino el linaje de nuestro Señor Jesucristo y del rey David. Qué privilegio. Te dirá, pero no venía de sangre pura, pero sí de sangre predestinada. No, de sangre predestinada por el Señor, porque no es usted el que predestina, no es usted el que califica a la persona, es Dios el que dice la última palabra. Dios dice, Él es mío, ella es mía. Usted no tiene derecho a calificar. El que califica es Dios, a través de su palabra y de su voluntad perfecta. Porque usted pudiera vérsele características y ser una persona recta y nada en contra. Pero eso no significa que usted ha sido llamado a predicar. No. Dios es el que confirma si usted es llamado a predicar. Tiene que ser una persona que esté dispuesto a cuidar las ovejas del Señor. ¿Se dan cuenta? Y así, fíjese cómo la predestinación de una persona se manifiesta con las decisiones que toma. Como aquella mujer, Ra, la ramera,
cómo tomó ella una decisión. Ella pudo haber acusado a los espías. Y mira, que hay 2 espías, métanlos presos, mátenlos. Pero ella se dio cuenta que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Y ella fue temerosa de Dios. Y Dios honró su corazón. Y los espías llegaron a un acuerdo con ella. Pon estas cuerdas en la puerta y vamos a matar a todos menos a los que estén en esa casa. Asegúrate que los que estén en esa casa estén adentro. Los que tú quieres, los que tú amas, los que tú reclamas. Ojo, los que tú amas y los que te aman estarán contigo en aquel día. Se dan cuenta los tipos perfectos. Fíjense, cómo logró la predestinación. No solamente le abrió la puerta a Ra, le abrió la puerta a toda la familia de Ra y a todos los que amaban a la familia de Ra y a todos los que ella amaba. A lo mejor era la más despreciada de esa ciudad. Pero había en su corazón un deseo. Y esa predestinación no solamente la alcanzó ella, alcanzó a toda su familia. Y también Dios honró su fe, porque ese es el linaje que Dios anexa. El linaje de fe. Del linaje de ella también vino David y vos y nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Fíjense lo que hace la predestinación. Eso uno lo ve en el pasado y uno dice, wow, pero el plan se está cumpliendo hoy en día. Dios quiere Rahab, quiere Ru que se comprometan con el Señor. Dios quiere ministros como los 12 apóstoles que se comprometan con el Señor. Que digan, Señor, aquí estoy, heme aquí. Yo voy a hacer tu voluntad, aunque el mundo me desprecie, aunque las dominaciones me desprecien, aunque mi esposa me desprecie, aunque mi esposo me desprecie, aunque en el trabajo y en el liceo o en la universidad se burlen de mí, yo voy a hacer tu voluntad. Aunque en la iglesia no me entiendan, pero yo sé que este es tu camino y yo lo voy a hacer. Si esa es su revelación, siga allí, porque usted no sabe la gran bendición que está más adelante. Usted no sabe la gran bendición que está más adelante. No pierda eso. Hay grandes beneficios para aquel que se compromete con el Señor y le da un sí al Señor profundamente, haciendo su voluntad perfecta en todo. Pero no sea como aquellos que dicen paz y seguridad. Yo estoy en una iglesia, esta denominación es muy grande, muy poderosa, tiene sucursales en todo el mundo, tiene tremenda orquesta, los predicadores son muy pulidos, muy educados. Eso no significa nada, porque Dios va a llegar como hizo con aquel enfermo, aquel paralítico. Les va a pasar por un lado y va a buscar es al que él predestinó, aquel que se comprometió con Dios, aquel que le dijo sí al Señor, aquel que hizo su voto en profundidad con Dios, no un voto parcial. Cuando leemos esa expresión, el que recibe palabra de profeta, recibe merced de profeta, pero hay que recibirlo. No es decir, me congrego en, o escuchar la cinta de. Lo que Dios quiere es decisiones profundas, para que sea el Espíritu el que los guíe, hermano. Y si es necesario Dios sacudir los cimientos de alguno, Él lo hará. Porque cuando Dios ha predestinado algo, nada podrá hacer que esa predestinación deje de cumplirse. No hay predestinación que no se cumple. Entiendan eso. Porque Dios es perfecto y a Él nadie le enseña. Él lo que hace es perfecto. Cuando Dios determina algo, Él dice, este es el camino y es el camino que todos debemos caminar. Cuando usted ve la estatura del hombre perfecto, usted ve que el camino se hace más angosto, porque
los que comienzan con fe y virtud y ciencia, no todos quieren seguir escalando. Claro, yo quiero llegar arriba para recibir la piedra de corona. Yo quiero que el Señor dé testimonio. Yo quiero estar velando. Yo no quiero que me encuentre durmiendo. Que cuando el Señor venga, y cuando se habla del Señor, que me encuentre despierto y velando, que me encuentre en mi posición, que me encuentre haciendo lo que Él me puso a hacer, que me encuentre haciendo lo que Él me puso a hacer en la manera en que Él me puso a hacer. Preocúpese por eso, hermano. Preocúpese por eso, hermano. Porque en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, usted, quien me escucha, tiene un lugar predestinado. En su corazón hay un anhelo y un deseo de hacer la voluntad de Dios. O simplemente usted dice, yo estoy bien, bendecido en mi iglesia, yo no entro en profundidades. Entonces, si Dios quiere hacer algo más profundo con usted, Dios no cuenta con usted. Ah, no. Eso sí es triste. Que Dios quiera hacer algo profundo en usted y Dios no pueda contar con usted. Usted puede responder eso. Dios cuenta con usted. Usted sería capaz de decirle al Señor, sí, cuando Él quiera una posición más profunda, una vida más consagrada. Le diría al Señor, sí. Es el tiempo. Hay muchos motivos para clamar y orar e interceder. Fíjense, si nosotros no hubiéramos buscado al Señor, fíjense lo que el Señor revela. Pongan cultos de oración. Y nosotros dijimos, amén, Señor. ¿Para qué? Porque todo lo que Dios hace, lo hace primero a través de la oración. Y nosotros obedecimos, pero ¿y los cultos? Primero obedezcamos al Señor y Dios se va a encargar de todas las cosas. Y los que no tienen el Espíritu Santo es la oportunidad de recibirlo. El sello de Dios, porque está obedeciendo. Estamos en un tiempo muy tremendo. Que ese día no lo sobrecoja como una persona que está durmiendo, porque vendrá como ladrón a medianoche. Y eso no es casualidad. Cuando dice medianoche, ya entramos en la etapa de oscuridad espiritual. El atardecer se acabó en los días del profeta. Entramos en oscuridad espiritual y si lo duda, compare la condición del mundo hoy con la condición de los días del profeta. Hoy muchos mundanos de aquella época parecen santicos, entre comillas, en comparación con muchos miembros de iglesia. Antes habían más corazones comprometidos, hoy en día no. Hoy ve muchos hombres y mujeres que quieren hacer las cosas a su manera. ¿Se dan cuenta? Y no es a su manera, es a la manera de Dios. Que el Señor le muestre y le revele en esta hora. Dios está llamando en esta hora a un despertamiento a esos corazones. Para que usted, que me escucha en esta hora, pueda tomar la decisión que le agrada al Señor. Profundicemos, como dice la misma Escritura, cuerpo, alma y espíritu, una profundidad en las decisiones con Dios. ¿Para qué? Para que no nos identifique el Señor como un incrédulo, sino como un creyente. Que el Señor nos ayude. Voy a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor. Tú que conoces los corazones de todos nosotros, que esta palabra haya podido ser edificada en cada uno de nosotros. Señor, que podamos, Señor, siempre hacer tu voluntad. Este es el tiempo y debemos humillarnos más. Debemos anclar más en la verdad. Que las tempestades no nos lleven si nosotros no anclamos en las verdades, en obediencia. Cualquier tempestad nos va a llevar. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Ayuda a tu simiente, ayuda a tu pueblo, para que cada uno de nosotros podamos humillarnos en tu presencia y hacer lo que a ti te agrada. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú le has enviado. En el nombre de nuestro Señor, Salvador Jesús. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde a otra palabra de exhortación del Espíritu Santo. Todos los días a las 6 de la tarde.
lunes a viernes, a las 3, hora de Venezuela. La oración, la inspiración de Dios, la obediencia, lo que Dios quiere. Esa es su voluntad. Dios quiere que oremos por un derramamiento del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que revela, el que sacude los corazones y los fundamentos. Si usted está en una condición cómoda y fría y apática, solo un avivamiento del Espíritu puede sacudir su vida. Que el Señor pueda responder a ese clamor. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Toro, ministro de la palabra, pastor del Tabernáculo de Ebenecer, junto con toda la congregación, a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenecer, y por la página de la iglesia www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, cuando digan paz y seguridad, pero no están haciendo la voluntad del Señor, no están seguros. Israel decía paz y seguridad en los días de Roma, pero no sabían que venía un Tito a acabar con Israel. Yo decía, eso no le puede pasar al pueblo del Señor, pero es aquellos que decían paz y seguridad y menospreciaron el llamado del Señor, la invitación del Señor. Ese no sea su caso, porque si no demostrará que usted es un incrédulo y Dios quiere sellarlo a usted con el Espíritu Santo y declarar y dar testimonio que es un hombre, una mujer que ha agradado a Dios, un creyente. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.